Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a mí con ustedes, Dani Ocampo, su host. Hoy vengo a hablar de un tema que me moviliza demasiado porque siento que al poner en práctica mucho de lo que vengo a hablar aquí y cómo integrarlo verdaderamente en mi interior, encuerparlo, pero además de eso, vivirlo constantemente transformó mi vida por completo. Y no solamente hizo que viviera diferente, sino que además los resultados que yo quería ver dentro de mi vida comenzaran a darse de una forma más fácil, más sencilla, más fluida. Y por eso vengo a compartirte esto hoy, porque esto fue un life changing para mí. Y creo que igual, a pesar de haberlo integrado, hay cosas que se me olvidan, hay cosas a las que tengo que volver. Y justamente tuve que volver hace poco a todo esto. Así que bueno, como lo viste en el título, vamos a hablar de cómo crear una vida llena de vida. ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo es? Bueno, primero y antes que nada, comencemos con lo esencial. Y eso es saber dónde estamos. Obviamente, al ser personas adultas, tenemos demasiadas responsabilidades y esta vida adulta llega a abrumar demasiado a veces. Entre la responsabilidad de tener tu casa en orden, medianamente decente, el hecho de tener las cosas en orden, pagar facturas, lavar la ropa, tener la cocina limpia, o sea, es mucho. Y sumemos toda la responsabilidad de lo que conlleva el trabajo, todos los cambios que podemos vivir a nivel laboral. Y no obstante, si eres madre o si eres padre, pues imagínate. Y además de eso, sumemos todos los sueños, proyectos, planes, metas, objetivos, como le queramos llamar, que tenemos y que queremos, y que muchas veces esos objetivos, esos sueños, no nos llegan a inspirar, sino que por el contrario se nos convierten en una frustración. Porque queremos llegar ya, porque siempre estamos con esta mentalidad de necesito más, y este más, en realidad lo que oculta es una insuficiencia. Entonces yo quiero más, de una forma loca porque estoy cubriendo algo que me parece insuficiente. No me malentiendas, no quiero que esto se perciba como que yo estoy en contra de querer más y de cumplir más sueños y de cumplir más metas, para nada, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Ir en contra de eso es ir en contra de la naturaleza humana. Con lo que sí no estoy de acuerdo es cómo vivimos esos procesos hasta llegar a todo aquello que queremos lograr. Y para eso vamos a hablar de esto, porque llenar una vida de vida no significa como lo voy a hacer cuando logre tener tanto dinero en mi cuenta, lo voy a hacer cuando tenga este trabajo, lo voy a hacer cuando tenga tal sueño cumplido. No. Y es que esto es importante porque olvidamos que la vida es ya. No es ni mañana, no es en un mes, no es en 3 años, en 5 o en 10. No es cuando cumplas ese sueño. La vida es aquí, ahora. Y la forma en la que tú te relacionas con este presente es la forma en la que básicamente te estás relacionando con tu propia vida. Sin olvidar que en este momento estamos en la cultura de la hiperproductividad y el perfeccionismo o la autoexigencia desmedida. Una cosa es que te puedas exigir ciertas cosas que te permitan ser disciplinada, que te permitan ser consistente. Eso lo hablaremos en otro episodio. Pero cuando es esta exigencia que nos sobrepasa, que es un poco con lo que te contaba en el episodio anterior, que son hábitos que destruyen tu amor propio, pues resulta que el exigirte todo el tiempo ser perfecta, exigirte todo el tiempo encajar en un molde de belleza, exigirte ser súper productiva, exigirte tener tu carrera o sentirte todo el tiempo atrás porque ves otras personas que están haciendo otras cosas, pues esto también no ayuda en la forma en cómo estamos llevando nuestra vida. Y si ya en sí la vida adulta es abrumadora solo con las responsabilidades reales, pues imagínate cómo termina siendo con toda esta sobreexigencia. Y lo sé porque yo también lo vivo. Porque hay días en los que digo, Dios mío, ¿en qué momento crecí? ¿Por qué no disfruté más mi infancia? Me quiero devolver un rato y que me hagan todo. Pero la realidad es que estamos aquí. Y estoy segura que tú en este momento tienes sueños, tienes metas y tienes un montón de cosas por cumplir. Pero estoy segura que también te ha pasado que te has sentido frustrada, que te has sentido abrumada, que sientes que no lo puedes lograr.
Y es que para mí, a mí siempre me gusta ver la vida como una montaña donde en realidad siempre que vas subiendo esa montaña, siempre vas a llegar a un pico. Y llegas al pico de la montaña, que era donde querías llegar justamente, y es como, ¡ay, qué delicia! Llegué y te lo celebras un ratito, pero luego de eso ves otro pico y dices, ¡ay, yo quiero llegar a ese pico que está por allá! Entonces comienzas este viaje, emprendes este camino para llegar a ese nuevo pico que está por allá y así no la pasamos. Pero entonces dejamos que la vida se componga solamente de los momentos felices que nos da llegar al pico y resulta que eso ya después no cuenta tanto. Cuando tú ya estás viendo para otro pico y estás subiendo esa montaña, tú ya no estás pensando en el pico anterior y estás aplaudiéndote por eso. Piensa en todos los logros que tuviste en tu vida que en algún momento fueron como, lo logré. Sí, en este momento lo recuerdas diariamente y como que te lo celebras. Claro, eso pasa y también de entrada es normal. Pero a lo que voy es, no importa tanto el llegar al pico y ese momento en sí, sino cómo vives mientras llegas a ese pico. Porque podemos vivir frustradas, podemos vivir estresadas, podemos vivir sufriendo y subir ese pico así y llegar y decir, ay, sí, y sentir además que no es suficiente, porque cuántas veces no te ha pasado que en algún momento querías algo, que pensaste que te iba a hacer feliz, lo lograste y resulta que ya querías otra cosa o ni siquiera lo disfrutaste lo suficiente por andar pensando en lo que seguía. Y yo sé que a veces nos podemos tardar en lograr esas cosas que queremos, pero yo creo que una pregunta muy importante y muy bonita para hacernos es ¿quién soy mientras manifiesto aquello que deseo? ¿Quién soy mientras estoy subiendo esa montaña? ¿Cómo estoy viviendo? Porque volvemos. La mayor parte de tu vida te la vas a pasar subiendo esa montaña, te la vas a pasar persiguiendo de cierta forma o trabajando, persiguiendo no me gusta tanto esa palabra, pero trabajando por aquellos deseos, por aquellos anhelos y aquellos sueños. Y eso está perfecto, pero podemos hacer un trabajo que sea muy forzado o podemos hacer un trabajo que sea muchísimo más liviano para nosotras. Y es que crear una vida llena de vida no se trata de tener 1000 cosas o de lograr 1000 objetivos, sino por el contrario, el tener una vida llena de vida se trata de cómo vives tus procesos, porque ahí es donde está la vida, en este presente es donde está tu vida hoy, todo lo que tienes a tu alrededor, la forma en la que te relacionas con tu presente, con todo lo que está, con las personas que están en tu vida. Esto es lo significativo hoy. No sabemos si mañana vamos a estar y yo sé que suena muy trascendental, pero es importante realmente recordárnoslo, porque muchas veces lo olvidamos y pensamos que, ay, ¿cuándo? En mucho más tiempo. Y si han visto, los viejitos siempre dicen que se arrepienten más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. Entonces, ¿qué crees que pensaría de tu yo presente esa abuela o ese abuelo de 80 años? Es más, que hoy, con la edad que tienes, ¿qué piensas de tu yo de hace 10 años? Hoy, a mis 32 años, pienso en mi yo adolescente y digo, ay Dios mío, entiendo que tenía que pasar por todas esas cosas, pero entiendo tantas cosas también que digo, ay, ¿por qué te preocupaste tanto? ¿Hubieses disfrutado más esto? Siempre tenemos como cosas para nutrir a nuestro yo pasado, entendiendo obviamente que todo fue perfecto, pero si hoy podemos actuar y hacer las cosas de una forma diferente para que también ese yo futuro no solo se construya, se nutra, sino que además se sienta orgulloso, pues qué mejor. Así que crear una vida llena de vida se trata de nutrir todo aquello que hoy está, de tener una vida en movimiento y de decirle sí a la vida. Para eso tenemos que ser honestas con nosotras mismas y reconocer que pedazos de nuestra vida se sienten sin vida, se sienten mecánicos. En medio de esta vida adulta, como lo decíamos, que resulta ser abrumadora, no solo es abrumadora por la cantidad de cosas a veces con las que tenemos que cumplir, sino que además porque muchas veces vivimos en piloto automático y se nos olvida que estamos viviendo y se nos pasan las semanas y una semana tras otra y no nos damos
cuenta de qué forma podemos estar más presentes dentro de nosotras y dentro de nuestra propia vida. Por eso necesitamos parar por un momento y comenzar a hacer silencio. Hace poco les escribí también de esto en Substack, que si no me sigues por ahí te voy a dejar el link en la descripción. Esta plataforma básicamente es solamente de escritos, así que muchas veces saco algunos escritos para ponerlos ahí. Y les voy a explicar este tema de los escritos ahorita, más adelante. Así que bueno, el hacer silencio es esencial porque es lo que te permite salir de ese ruido externo e interno y comenzar a conectarte con lo que realmente en este momento necesitas. Hoy en día estamos llenas de distracciones. Tu celular es el mayor distractor. Todas las pantallas, hasta los podcasts. Y así es. Yo amo hacer esto. Y también amo escuchar podcast, pero también sé que me distraigo mucho y que hago muy poco silencio por estar como que mirando demasiado contenido. Y es importante poder no solamente quita tu meditar, sino realmente darte el espacio de estar en silencio. Nuestra alma necesita silencio para conocer sus propias respuestas. Y nuestro cerebro igual también lo necesita porque se ha demostrado en un estudio que 2 horas de silencio al día nos ayudan a regenerar algunas células, ayuda a la memoria y también a la atención. Y resulta que hoy en día el ser humano tiene muy poco tiempo de silencio. Lo que nos permite también hacer silencio es un poco llenar esta vida de presencia. Yo amo, por ejemplo, ponerme un podcast en video o una conferencia mientras estoy lavando los platos. Eso no lo voy a dejar de hacer porque ya se volvió para mí un ritual. Pero cuántas veces y con cuántas cosas estamos constantemente así. Yo me daba cuenta que me maquillaba y estaba en redes sociales o estaba así fuera en YouTube o en temas de lo mismo de podcast y todo el tiempo estaba como recibiendo mucha información que finalmente se pierde porque ni estás prestando la suficiente atención ni tampoco estás interiorizando lo que se habla en ese espacio. Y además, pues con esto nos estamos jodiendo nuestra atención. Si tú ya ves una película y paras para ver tu celular en diferentes ocasiones, tenemos un problema. Y aquí otra pregunta importante, ¿de qué estoy llenando mi vida hoy? Porque tu vida ya está llena de muchas cosas, pero hay que reconocer de qué cosas estamos comenzando a llenar esta vida que realmente no nos está funcionando, no nos está gustando. Por ejemplo, yo cuando comencé a hacer este cambio y a entender cómo crear una vida llena de vida, fue justamente porque estaba viviendo en una ciudad, que es mi ciudad. Volví a mi ciudad y a mí no me gustaba vivir en mi ciudad. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad con muchas cosas muy buenas, pero yo me he acostumbrado a vivir en ciudades grandes. Entonces recuerdo que yo me peleaba demasiado. Hace ya 5 años, viví 4 años allí, me peleaba muchísimo con el estar allá. Y hasta que no fue que una persona me dijo como que ya Dani, o sea, de verdad tienes que hacer algo porque tu realidad es que en este momento estás aquí y pues no puedes vivirte quejando. Y yo ahí como que recapacité y dije, ok, sí, es cierto, yo en este momento estoy aquí, además no sé por cuánto tiempo más voy a estar porque en ese momento habían otros proyectos que se estaban dando dentro de esa ciudad. Así que dije, ok, yo tengo que comenzar a volver esta ciudad algo que yo me pueda disfrutar, algo que realmente me guste. Y ahí comencé a crear un espacio que hoy en día es un refugio para mi alma. Y es justamente como el ejemplo que les puse, es hacer hiking. Esta ciudad estaba llena de montañas, entonces cada 8 días, todos los fines de semana, yo me podía ir a hacer una caminata diferente. Yo podía ir a buscar una cascada, ir a estar en la naturaleza. Y eso siempre me gustó. Pero además se volvió como una parte de mí, es algo que es como muy mío y seguramente tú tienes cosas que son muy tuyas, así durante mucho tiempo no las hayas hecho, si tocas un instrumento, si te gusta algún deporte en específico, por ejemplo. Siempre tenemos cosas que vienen desde hace mucho tiempo y también podemos crear cosas nuevas que sean como ese espacio donde nos permitimos ser nosotras mismas, que sabemos que nutren nuestra vida, que sabemos que le da calma a nuestra alma y que también nos permite sentirnos vivas cada vez que vamos a esos lugares o hacemos esas acciones. Y si tú no lo tienes muy claro, pues esto es un tema de autodescubrimiento y de ensayo y error. Se trata de probar cosas y si no te gustan, pues simplemente dejarlas.
Para mí la montaña es uno de mis grandes refugios, pero sé que no es para todo el mundo. Otro de mis grandes refugios, por ejemplo, es el escribir en mi computador por horas y horas. Y esto es diferente a hacer el journaling que hago durante las mañanas, porque ahí escribo a mano y pues son 3 páginas, entonces como que ya es un ejercicio que hago y que me funciona para otras cosas que no quiero no quiero tocar acá porque pues siento que esto es muy extenso, pero yo lo que hago es sentarme a escribir. Uno de mis más grandes sueños de chiquita fue ser escritora. Y parte de lo que hago es sentarme a escribir, a veces como si me fuera a leer un mundo de gente y otras veces como si nadie me fuera a leer. La verdad es que nunca nadie me lee porque pues no publico nada de eso. A veces publico cositas por Substack. Justamente eso iba, pero esto es un hobby, esto es algo que me hace sentir tan yo ahí como que me explayo y puedo hablar de lo que sea, a veces invento historias, bueno, un montón de cosas, algunas tienen que ver conmigo, otras no tanto, pero es simplemente como un espacio donde literal me siento en el computador a escribir, escribir, escribir y cuando me doy cuenta ha pasado 2 horas. Y es un espacio donde me permito conectar con mi parte creativa y ahí voy. Ahí me siento viva. Estos espacios le dan vida a nuestra vida. Y es que dentro de todas las responsabilidades, de todo lo que hay para hacer y de toda la rutina, pues es muy fácil lo que les decía, que es quedarnos en el piloto automático, sentirnos exhaustos y llegar el fin de semana y también sentir de pronto que no descansamos, muchas veces no nos escuchamos y no estamos conscientes realmente ni siquiera de lo que queremos hacer. Es como decimos sí a todo sin poner límites, porque a mí también me ha pasado. Muchas veces yo me he conectado con ciertas cosas que digo como que, ay no, o sea, o le he dedicado tiempo a ciertas cosas dentro del fin de semana que digo, esto no es lo que yo quería, ya estoy cansada. Hay cosas que requieren mucho de nosotras. Por ejemplo, yo me estaba sintiendo abrumada hace 2 semanas porque venía de no solamente un cambio de país al que me ha tenido que acoplar a demasiadas cosas, sino que una mudanza acá por primera vez, que es tan diferente, acoplarme a una nueva cultura, vino mi familia a visitarme aquí a México, entonces bueno, muchas cosas se movieron y resulta que en un punto fue como que, ay Dios mío, me siento menos yo, siento que necesito algo. Claro, pues obviamente llevaba meses sin conectarme con lo que para mí son cosas que no son negociables, como por ejemplo ir a la naturaleza. Entonces el fin de semana pasado me fui para la naturaleza y me senté a escribir como 2 horas en el computador y fue como, ay, por fin vuelvo a mí. Y esto también es algo que no quiere decir que tú sí hacía fuerza tengas que tener durante todas las semanas, pero es entrar en presencia de qué es lo que te gusta hacer, comenzar a explorar cosas que también te hagan conectar con tu niña interior, con tu creatividad, con esto que te hablo de sentirte realmente viva y reconocer cuáles son las cosas que vale la pena nutrir en tu vida, no solamente los hobbies, que esto para mí es esencial. O sea, yo siento que los hobbies son parte muy importante de mi vida, no solamente con la escritura y no solamente con el hiking, sino también, por ejemplo, con descubrir nuevas cosas, irme a una clase de yoga en un lugar lindo que me gusta, o por ejemplo, aprender algo nuevo, entonces me voy a una clase de cerámica, o resulta que una amiga justo me contactó el otro día que estaba dando clases de bordado y me dio una clase de bordado y descubrí el bordado y ha sido un regalo súper lindo. Y esto es súper productivo porque es productivo para ti, es productivo para tu alma. No necesitas que esto sea, que un hobby sea un proyecto, no necesitas monetizar un hobby. Si puedes monetizar un hobby, bellísimo. Pero es importante entender que esto no tiene que ser ni perfecto ni útil. En realidad ya es útil para ti. Puedes cantar sin afinar, bordar mal, pintar feo. Por ejemplo, yo en la universidad hice un experimento muy curioso con pintar en acuarela. A mí me llamó mucho la atención pintar en acuarela, pero yo he tenido este tema del perfeccionismo ahí muy marcado, ¿no? Entonces todo lo que hago lo quiero hacer perfecto. Ejemplo, este es la segunda vez que grabo porque el otro dije, me gustó, pero siento que no tiene toda la esencia. Y bueno, ya, nada que hacer. Es algo en lo que sigo trabajando y tendré que seguir trabajando seguro toda mi vida. Pero en ese entonces, volviendo al tema de la acuarela, resulta que yo dije, no quiero tomar una clase de acuarela porque yo no quiero comenzar a pensar si me queda lindo o si me queda feo. Yo solamente quiero darme un espacio
para conectar con mi creatividad y para pintar y para estar ahí, o sea, como para tener ese espacio para mí, para estar conmigo. Efectivamente, nunca tomé una clase de acuarela, no pinto bonito en acuarela, o sea, para nada, lo considero, pero tampoco me juzgo por eso y siento que eso fue como la excusa de no tomar la clase, fue como, así no me estoy presionando si me queda lindo, si avanzo, si no avanzo, sino simplemente lo busqué como un espacio de disfrute y de placer. Y aquí también es otra pregunta importante: ¿qué tanto disfrute y placer te estás permitiendo? Los hobbies también pueden ir conectados, por ejemplo, con el ejercicio. Sin embargo, también es lindo explorar diferentes hobbies o explorar diferentes actividades que te permitan como ver otras partes de ti. Por ejemplo, lo que te estaba contando con el bordado, pues resulta que cuando uno se equivoca en un punto al bordar todo esto, el tener que desarmar, y a veces como que tienes que desarmar bastantico del trabajo que ya has hecho, todo eso te ayuda para la vida, es aplicable a la vida. Cuando tú cometes un error, ¿cómo actúas frente a eso? ¿Qué pasa cuando tienes que hacer las cosas una y otra vez? En mi primera clase de bordado yo comenzaba mal demasiadas veces y me daba cuenta que era como por el afán de empezar y yo decía, Dios mío, esa soy yo en la vida. O sea, ahí podía ver aspectos de mí que a veces no vemos de forma como tan clara. Pero básicamente yo comencé a entender eso, comencé hace 4 años a decir, listo, ok, tengo que llenar mi vida de cosas que realmente me gusten mientras este proceso pasa. Finalmente me fui después de 4 años de esa ciudad, pero yo pienso cómo hubiese sido y cómo hubiese vivido realmente ese tiempo si yo no hubiese cambiado el chip y pensado en de qué forma yo puedo hacerme esto más amable. Pero no solamente es que tú no tengas planes de mudarte, de cambiarte de país o lo que sea, sino de qué forma puedo comenzar a tener una vida con mucho más movimiento, una vida que me inspire, una vida que traiga cosas maravillosas y que asimismo abra los espacios diferentes. Luego, yo me di cuenta que había nutrido como esas cosas, pero había dejado mi parte social, la verdad es que bastante olvidada. Así que 2 años después comencé a conscientemente decir como, ok, yo realmente quiero comenzar a nutrir más la relación con mis amigas, tener más cerca más mujeres y todo esto, porque en ese entonces tenía una pareja y convivía con esa pareja y básicamente todo era como más cerrado, digámoslo así. Luego comienzo con esto y digo como que wow, ¿de qué más quiero nutrir mi vida? Por ejemplo, viajes. Con una consultante, recuerdo que cuando ella llegó a mis espacios en 1 a 1, ella nunca había viajado sola y hoy en día esta mujer no para de viajar, es impresionante de verdad. Ya se ha ido a Asia, se ha ido a hacer un montón de viajes, se ha ido también hasta como a hacer expediciones así en montañas que no era algo que ya hubiese probado antes y comenzó a hacerlo no solamente de viajar así, porque a veces no tenemos esas posibilidades, pero también comenzó a hacerlo en su propia ciudad, explorando nuevas cosas. Y eso también te ayuda a crear mucha confianza en ti, el poder tener estos hobbies, poder desarrollar habilidades, poder ver cómo te desarrollas en otros ambientes, te incomoda, pero es una incomodidad que cuando la terminas dices, wow, qué delicia, y que finalmente, como digo, es un espacio donde comienzas a llenarte de ti, a cultivar tu creatividad, a conocerte muchísimo más, a dejar de vivir esta vida como que tan plana, que si te das cuenta, pues realmente no requiere de mucho, no es como que tengas que tener tantísimas cosas, no. Puedes ir y comprar unas acuarelas y sentarte a pintar a ver qué te parece. Puedes ir y tomarte una clase de yoga a ver cómo se siente. Puedes ir y decirle a tus amigas, vámonos para una clase de cerámica todas juntas. ¿Y cómo crees que se va a sentir la vida de esa manera? Yo puedo decir que el cambio que yo tuve de esos 2 años a hoy ha sido impresionante porque sí siento que comencé a vivir la vida con mucha más ligereza. Ya desde hace 4 años, 5 años, que yo dije, ok, tengo que ver cómo hago para sentirme cómoda en esta ciudad. Listo, ahí tuve un cambio de chip que fue como, no me puedo seguir quejando, o sea, ok, hay cosas de las que me puedo quejar, pero no quiero vivir amargada. Entonces ahí ya fue un cambio de chip. Pero luego
Cuando anclé esto hace 2 años fue como, oh my God, o sea, yo quiero que mi vida se sienta rica, yo quiero que mi vida se sienta deliciosa y no quiero que mi vida se sienta rica cuando logre tener tanto dinero o cuando logre tener la familia o cuando logre tal cosa, porque en muchos momentos también he llegado a esos logros, he pensado que eso era lo mejor y que eso era lo que me iba a dar felicidad absoluta. Y me he dado cuenta que no, que finalmente podía disfrutar, podía celebrarme, pero finalmente iba a volver a la rutina, iba a volver al presente. Y es ponerle intención a las cosas. No solamente es llenarte de cosas por hacer, porque también la vida es un balance y hay que entender que no siempre podemos hacer cosas. Yo estaba un poquito abrumada con todo esto por lo de la mudanza, por lo que mi familia vino y todo, pero si yo hubiese pensado, voy a sacar tiempo para ir a la montaña, no lo hubiese tenido. Pero ahí es cuando comienzo a balancearlo y cuando ya digo, ok, ya todo eso pasó, no puedo negociar esto, yo tengo que tener esos espacios. Entonces eso es lo que crea el balance. El balance no es tú tener una rutina perfecta y que nunca se mueva. El balance es entender que hay meses un poco más pesados, semanas un poco más pesadas y que en contraposición a eso necesito buscar semanas más livianas, necesito buscar cosas que me recarguen, cosas que me hagan sentir conectada con mi interior y conectada con mi centro. La vida no siempre es saber igual, pero es tu trabajo comenzar a elegir llenar esta vida de gozo y de placer, y también se puede hacer dentro de la misma semana. Si quieres sacarte una hora para pintar, por ejemplo, ahorita yo estoy pintando también con pasteles, con los crayones estos. No soy buena tampoco, no he tomado clases, pero es lo que hago cuando simplemente quiero estar en mi creatividad, ¿no? Y digo, ay, bueno, sí, seguramente tomaré una clase, pero eso no quiere decir que me frene hasta la clase para no sentarme a pintar. Ahora, entre semana, busca espacios también que te llenen de inspiración. Por ejemplo, para mí el cafecito de la mañana es como un espacio tan rico. Yo me siento con el café y me da más inspiración el café que las morning pages, que es un ejercicio que hablan en este libro de El Camino del Artista, que también, por ejemplo, en El Camino del Artista está la cita con el artista, y esta cita con el artista de la que nos habla Julia Cameron es justamente de darte un espacio para conectarte contigo. Básicamente lo que yo te estoy diciendo, no recordaba lo de la cita del artista, pero ahora que saqué lo de las morning pages, bueno, vino a mí. Y este libro lo recomiendo demasiado, es hermoso, es un camino, es como un curso prácticamente. Yo me guardo también ciertos espacios a la semana para poder hacer esto. Antes me lo guardaba dentro de la semana. Si tienes la posibilidad, perfecto. Pero ella habla de que uno debería tener una cita con su artista todas las semanas, y es para hacer algo que te guste, no para estar como juzgando o midiendo si esto está bueno, si no está bueno, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si escribiste bien, si escribiste mal, si pintaste lindo, si pintaste feo. No, no se trata de esto, por favor, sino simplemente se trata de conectarte contigo, de permitirte ser, de salirte del juicio. Y también esto es una experiencia de crecimiento y desarrollo hermosa, por lo que te digo, porque te permite verte y te permite ver cómo estás asumiendo la vida, porque así como asumimos la vida en estas pequeñas cosas, pues eso también se asume en otras, ¿no? Es como nuestros pequeños reflejos y hacia dónde lo podemos llevar y cómo nos podemos transformar también a partir de esto. Así que no se trata de que vivamos una vida así como estática. Llenar nuestra vida es comenzar a llenarla de cosas que nos den disfrute, que nos den vida, que no solamente sea, por ejemplo, a mí el deporte me da disfrute, pero también entiendo que el deporte a veces genera presión en algunas personas. No sé si quieren llegar a ser las primeras en algo, si se están midiendo el tiempo en algo. Entonces yo siempre por eso digo, exploremos nuevas cosas, porque no sabemos qué podemos encontrar. Y a lo mejor al probar algo nuevo encuentras el mayor hobby de tu vida. Nuestra alma necesita también espacio para hacer, para expresarse, para descansar y para poder estar en presencia. Así que también tener estos espacios para nosotras es supremamente sanador. Bueno, y eso era. Si tienen dudas, preguntas, bienvenidísimas. En los comentarios las estoy leyendo. Y corte comercial, tenemos el ebook de Después del Adiós, que es un ebook que hice especialmente si estás pasando por una ruptura, y también te lo dejo en la descripción. Está buenísimo. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Un beso y un abrazo gigante.